Gracias a los que pudieron venir hoy día. La idea de hacer esta sesión online, no online, sino presencial, es generar, ojalá, una conversación al final. Vamos a partir con una introducción que nos va a hacer Tatiana Martínez, presidenta de la CCI. Luego vamos a presentar 3 casos de proyectos con prefabricación en hormigón de 3 oficinas asociadas. Primero va SML Arquitectos, de la mano de la empresa Tensacon. Después voy yo en representación de Marcino con Ormipred y Momenta, que estaba por ahí Felipe. Y luego viene Arquiplan con Baumax. Sebastián Luderste, Baumax. Y finalmente vamos a invitar a los arquitectos de los proyectos junto con Milton Vicentelo, también de la CCI, y sí, para tener una conversación de cierre. Así que nada, para no tomar más tiempo, partimos con Tatiana y luego vamos en el orden que comenté. Gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Ya nos habíamos saludado, pero muchas gracias por estar aquí. Sé que este tema de presencial a veces es muy difícil, así que se agradece el tiempo, pero verse permite tener conversaciones mucho más agradables que en una pantalla. Así que para partir, aquí tendría que, ¿sí? Ya, entonces. Yo soy Tatiana Martínez, presido el Consejo de Construcción Industrializada y a grandes rasgos nuestra visión es industrializar la construcción en Chile para ser el sector más productivo. Y nos acercamos a la AOA porque vimos que existe un gran vacío en el tema del diseño para industrializar. Entonces, en esta jornada vamos a poder ver más o menos cómo la construcción industrializada permite tener mejores resultados en la obra. Nosotros en el CCI vemos que existe un concepto más bien global de la construcción industrializada, que no solamente, esto está sonando demasiado, no sé hasta dónde me tengo que mover. Vemos que el concepto es global, que puede partir en una obra que no se industrializan partidas en una fábrica, pero sí tiene una metodología de construcción. O también tiene todas sus partidas que se utilizan, que se fabrican en una obra y se ensamblan en el sitio. Entonces, este concepto más bien global permite que todos los que formamos parte de este ecosistema de la construcción podamos involucrarnos de una manera secuencial y así los más arriesgados toman decisiones más globales y otros van haciendo paso a paso. El CCI en este momento cuenta con 80 empresas, 36 profesionales asociados y 22 patrocinadores. Entre ellos, aquí van a reconocer algunos logos de empresas. Estamos distribuidos, por ejemplo, en empresas constructoras, inmobiliarias, profesionales de oficinas de ingeniería, de arquitectura, en soluciones constructivas que se realizan en fábricas. Tenemos en acero, hormigón y madera. Y también contamos con diversos proveedores que ayudan a que sean mucho más productivas las obras. En este momento, nuestros patrocinadores son los que nos van acompañando en el camino. El CCI nace al alero del Construye 2025 apoyado por Corfo y actualmente somos una entidad que no tiene, digamos, responsabilidad directa con ellas, puesto que somos un consejo que está con la Secretaría Ejecutiva de la CDT, que es parte de la Cámara Chilena de la Construcción, pero somos una entidad independiente. La AOA, así como la AICE, fueron las primeras organizaciones que vimos este año, porque la etapa de diseño es muy importante, la arquitectónica y la de cálculo estructural. Y a ambas organizaciones les preguntamos cómo movilizamos la transformación de la construcción. Y este esquema es, creo, el que se nos tiene que quedar grabado, de ver el proyecto en su etapa temprana, trabajar de forma cohesionada y pensar que esto es una transformación también de cambio de mentalidad. Hay que pensar diferente para construir diferente.
en este sentido de que por qué tenemos que construir industrializadamente, por tiempo, productividad, costo, el valor y aportar a la sustentabilidad. También el tema de los accidentes en la obra se reducen, entonces también tenemos un impacto en este rubro en el que muy pocas personas ya quieren trabajar. Entonces, también tenemos un punto ahí muy positivo. En estos últimos años se ha hecho esta encuesta y me detengo aquí porque a pesar de que los arquitectos que sí se preocupan de cómo se construye, hay muchos que no. Y esta es la respuesta de que un 45% cree que es un problema o una barrera la arquitectura, pero un 33% dice que es un tema cultural. Entonces tenemos que trabajar en conjunto en ese tema. Y esta ilustración la vi hace 2 semanas y creo que es lo que nosotros aquí en el CCI queremos lograr, ¿no? No, me la descargué y dije, esto es muy claro. Y se lo compartí a mi papá, y mi papá es ingeniero calculista, y me dice, Tati, si la gente no quiere cambiar, no vas a lograr nada. Entonces aquí es como, tenemos que estar convencidos de que esto nos va a ayudar a lograr cambios contundentes. Y esto es salir de la zona de confort, entrar en una zona de aprendizaje y que la innovación sea una constante en nuestra vida profesional y no pensar que el cambio es el riesgo al fracaso, sino es más bien un desarrollo profesional y que nos va a ayudar o habilitar a trabajar en espacios más colaborativos, donde la integración temprana de los profesionales, lo que hablábamos hace unos minutos, la digitalización es el medio en el cual nos podemos mover actualmente y la inteligencia colectiva o cooperativa va a ayudar a que estos proyectos se realicen de forma mucho más rápida. Este estudio se los podemos enviar, es uno de McKinsey que habla de cómo se trabaja en el ecosistema del presente de forma en silos, súper fragmentada, y la proposición de ellos es que la construcción del futuro, después del COVID, debiera ser mucho más digital, con una etapa de diseño mucho más prolongada, donde también yo piense que lo que yo construyo de lo que yo diseño, lo construyo para hacer montaje en la obra. Entonces aquí también un llamado a revisar lo que existe actualmente como estudios. Y este ejemplo es como un círculo súper virtuoso, donde la cadena de valor está compuesta de diseño, gestión, coordinación y calidad. Pero en el primer punto yo quise poner diseño y rediseño. Muchos diseñan pensando en el hormigón armado tradicional y solicitan a estas empresas de diseño, de cálculo o constructoras que hagan un cambio muy rápido. Y eso a veces es bien complejo, se hace, pero cuando se hace tiene resultados muy positivos. Así que la llamada es a mirar este círculo con una mirada de positivismo, ¿no? A que se pueden hacer las cosas pronto. Industrialización, transporte, el tema de que Chile es muy extenso, entonces nos va a permitir mirar esto más rápido. Tenemos método, y me puse 7 minutos para no ser muy extensa, sí. Pero tenemos en el CCI estos documentos que nos permite identificar el potencial de la industrialización. Entonces, con esto podríamos trabajar con los arquitectos, seleccionar los procesos más críticos para industrializar y así hacer que los proyectos tengan una fase de diseño prolongada para que la etapa de construcción se acote. Entonces, eso quería mostrarles. Eso está en la página web. Entonces, a partir del diseño permite impulsar la construcción industrializada, hacer que los procesos sean del tradicional híbrido a construcción industrializada. Estos dos esquemas ustedes los van a entender más que yo, pasar de paneles 2D, incluso hasta volúmenes 3D, y el apoyo del BIM. Entonces, aquí la invitación final es que la arquitectura, ingeniería, industria y proveedores trabajen de forma colaborativa, que convenzamos al mandante público-privado, que la inmobiliaria y la constructora tengan el mismo incentivo para la construcción industrializada, que nos enfoquemos en el capital humano y el usuario final. Estos son algunos de los resultados que se pueden lograr: 22% más de productividad en la mano de obra. ¿Por dónde partir? Lo rojo es lo que se hace en Chile y lo gris es lo que está pasando en el mundo. Entonces hay oportunidades por donde uno lo mire. Y pensar que esto de la
gestión de la construcción se vuelve un círculo virtuoso de colaboración. Aquí me detengo en los proyectos que hemos visto hace muy poquito en diseño, edificios en altura que están con metodología de industrialización, con pots de baños prefabricados, con losas, con... ¿qué más prefabrican? Bueno, eso, después totalmente prefabricados en distintas materialidades. La casa que es tipo para la vivienda social, que también es un trabajo colaborativo entre el MIMBU y una empresa socia. Este proyecto del medio, que también es un trabajo colaborativo entre varias empresas socias del CCI, y ese es un prototipo de edificios en altura en madera y en hormigón. También contamos con el CETEC, que es parte de nuestros patrocinadores donde se prototipan las cosas, así que si de aquí salen ideas geniales, pueden ir a hacerlas a escala real. Y en Chile, y esta es mi provocación o invitación, es que necesitamos hoy un compromiso profesional para tomar acción en las decisiones del diseño y co-crear proyectos de alto impacto. Así que, gracias. Bueno, gracias, Tatiana. Nos toca después. Nosotros ahora invito a Sebastián, perdón, Franco y Tensacon, perdón. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación, nos parece muy interesante el tema, creo que es algo que estamos discutiendo todos actualmente en nuestras oficinas, cómo hacer el paso eficiente a la prefabricación, dado un poco la contingencia que hay con los materiales actualmente y temas de lógicas que hace tiempo que estamos tratando de derivar, yo creo que un poco como gremio, a veces con poco éxito en esta forma de construir que creemos que es para donde van las cosas. Nosotros en este primer caso que se nos pidió mostrar, vamos a mostrar un proyecto que hicimos, que es un proyecto industrial, que lo hicimos junto con la empresa Tensacon, Sergio García que está acá. Es un encargo que se nos hizo el año 2016 para una fábrica que ya le habíamos hecho un proyecto 4 años antes y que, para suerte de ellos, crecieron bastante y tuvieron que cambiarse y aumentar su planta. El contexto y el encargo es básicamente un sitio que está en la comuna de Quilicura, entre la Ruta 5 Norte y San Martín, un terreno de casi 4 hectáreas, plano, donde querían desarrollar su planta. Y el encargo concretamente consistía en hacer 3 naves de producción y un edificio corporativo que reflejara un poco cómo es la empresa. Pero dentro de eso habían otras cosas que eran más propias del encargo, que tenía que ver con condicionantes del proyecto muy particulares. Una planta operativa que tenía que estar en pocos meses operando con un tema de la producción y la cantidad de trabajo que le habían encargado. 2, un mínimo de elementos estructurales en la planta que les permitiera flexibilidad de uso y poder mover puentes grúas, y por lo tanto el proyecto tenía que tener pocos elementos de apoyo y ojalá grandes luces de un lado a otro. Tenía que cumplir con resistencia al fuego porque es una empresa que se dedica a hacer temas para la minería con mucho caucho, por lo tanto la carga de combustible era tremenda. Ya empezábamos a descartar ciertos materiales en base a solamente a ese punto. Y por último, el edificio corporativo que les comentaba también tenía que dar espacio a modificaciones futuras, puesto que el proyecto que le habíamos hecho hace un par de años no consideraba eso y quedaron chicos inmediatamente. La respuesta para todas estas condicionantes pareció ser lógica el tema de la prefabricación. Ya habíamos trabajado con Sergio un proyecto antes de bodegas y en este caso nos pareció que era un sistema que era bastante atingente para todos estos problemas que teníamos que resolver en conjunto. El sistema de Tensacon es de hormigón pretensado y tiene hartos elementos que vamos a estar viendo, pero nosotros básicamente entramos para este proyecto viendo el tema principal, que eran los galpones, con una estructura de esto, que básicamente los componentes del sistema son los pilares prefabricados, las vigas costaneras y vigas carrileras, en este caso que daban los puentes grúas que tenían que moverse de un lado a otro. ¿Qué logramos con este sistema de prefabricación? Cumplí con lo primero que nos habíamos puesto como condición. 1, tener operatividad rápidamente. Entre esa foto y esa otra foto de los galpones, que estamos hablando de cada galpón de 6.000 metros cuadrados, pasaron 8 meses. Es decir, en 8 meses estaban listos para empezar a producir. Ya teníamos algo que habíamos logrado solamente por la elección del material y el sistema constructivo.
En segundo lugar, podíamos lograr grandes luces. En el proyecto que habíamos hecho antes no llegábamos a 12 metros más o menos de luz, en este caso llegamos a 30, lo que les facilitaba un montón en la productividad, en los cambios y embarcarse en proyectos nuevos. Y en tercer lugar, lo que habíamos comentado antes, la resistencia al fuego propiamente del hormigón, ¿no? Y estudiábamos qué es lo que significaba hacerlo en acero, y la verdad es que el hormigón, daba sus propiedades con respecto al fuego, se comporta mucho mejor, y además le abarataba el costo del seguro a la empresa, algo que era bien importante también a nivel económico, y fueron de las cosas que estuvimos metiendo para poder tomar la decisión. Ahora bien, si ya habíamos decidido que para los galpones íbamos a ocupar este sistema, empezamos a preguntar, bueno, ¿por qué no hacer lo mismo con el edificio corporativo? Y ahí dijimos, bueno, si estamos ocupando este sistema, diseñamos el edificio desde cero, considerando el sistema de prefabricado de hormigón. Ahora, la disyuntiva era esta: o mostramos el sistema, que se vea, potenciarlo, o hacemos un edificio que parezca un edificio tradicional. Obviamente nuestra respuesta fue, hagamos, en vez de hacer el Puente de Londres, hagamos la Torre Eiffel, que la estructura se vea. Y en ese sentido, ¿por qué esa decisión? Principalmente porque los elementos prefabricados tienen una geometría muy interesante, que creemos que no vale la pena dejarla escondida. Eso de allá, que es básicamente, diría que es como el secreto del sistema prefabricado, que son los nudos rígidos, tienen todos estos apoyos, esta geometría, y la verdad es que cada elemento que viene hecho desde la fábrica viene perfecto. Entonces no íbamos a esconder eso, y ojalá en nuestros proyectos, que siempre tratamos de hacerlo de hormigón visto, poder llegar a un acabado con esto nos pareció una oportunidad única. Entonces lo que hicimos fue un proyecto donde armamos una retícula en base a pilares y vigas, 7 marcos principales, losas prefabricadas también con placas alveolares que también venían de fábrica, y empezamos a cruzar esta especie de grilla casi cartesiana muy ordenada con el programa que teníamos que tener adentro, que eran oficinas, auditorios, gimnasios, etc. Y se iba produciendo esta tensión entre estos elementos con los que fuimos llenando la grilla de hormigón y el programa propio, mediando algunas partes con vidrio, con mucha transparencia, y otras partes más opacas que tenían que ver con un programa que era anexo al uso de oficina. Logrando esto, logramos plantas que, si bien podemos ver que tenemos 16 metros entre pilar y pilar, plantas absolutamente libres, o sea, en ese momento se pueden compartimentar, pueden crecer, cerrar, tabiquear, o dejar todo de vuelta planta libre, y se empiezan a generar algunos vacíos que fuimos provocando a propósito para poner en tensión la arquitectura regular nuevamente de esta estructura de hormigón, con estos vacíos dobles, incluso cuádruples alturas, escaleras que van desde el primer piso hasta el último piso, avanzando, y una cubierta arriba que también se hizo con elementos prefabricados. Todo esto, como pueden ver en los cortes, en realidad de esta regularidad del elemento prefabricado cruzado con todo este sistema de circulaciones, cruces de vista y programas que son distintos unos de los otros. El resultado fue este edificio, que como ven hay un contraste de materiales entre el hormigón robusto, ordenado, y estos programas que trabajamos con cristal, con elementos de acero cortén y acero en bruto. Como pueden ver la geometría acá, incluso estuvimos exacerbando algunas cosas propias del sistema constructivo. Cada uno de estos nudos rígidos se tenían que hormigonar con un buzón. Y dijimos, bueno, en vez de cortar el buzón, dejémoslo a la vista, casi como un poco como las trabas de la arquitectura en madera, es como una especie de reinterpretación de llevada al hormigón de las trabas de madera. Y se generan todas estas circulaciones de abajo hacia arriba, 4 pisos de altura, que pueden circulaciones exteriores, interiores, relaciones internas, estacionamientos arriba, volados por ahí, por todas partes, y siempre enmarcado y controlado por esta estructura de hormigón. Esta estructura de hormigón que además lo que viene a resolver el cuarto punto que vimos al principio, que tiene que ver con la flexibilidad y posibilidades de crecimiento. Dentro de esto, la idea es que cada crecimiento se haga dentro de esta grilla, ordenado por esta grilla, y por lo tanto el edificio en sí siempre va a tener su misma impronta. Acero cortén de Hunter Douglas, en contraste nuevamente con el hormigón y con todos estos elementos que deliberadamente dejamos expuestos. Y aquí, como pueden ver, se generan estas relaciones, esta tensión entre los elementos, entre las vigas que cruzan, cómo atraviesa, cómo el auditorio, que es el elemento que se ve hacia arriba, sale un poco de la estructura, que era algo que creíamos que podíamos permitirnos incluso, pero siempre logrando relaciones visuales entre los trabajadores, entre la gente que pasa esporádicamente, y un poco la gerencia también, querían siempre tener un contacto y estar viendo todo mutuamente. Los interiores ya. Y esto, que es como la imagen final, es prácticamente esta gran estructura libre,
logramos toda esta espacialidad que nosotros creemos que fue muy interesante, mezclada con material que siempre contrastan con el otro. Eso. Espero que hayan sido 10 minutos. Ah, ok. Después me toca las preguntas. Ya. Bueno, gracias. Y gracias porque la oficina SML nos propuso presentar su proyecto y a raíz de eso surgió este ciclo, así que muchas gracias. Invito a Tatiana y a Felipe a acompañarme. Vamos a presentar ahora un proyecto que hicimos en mi oficina, Marcino Arquitectos, el año 2012. Estamos en vivo, sí. Está partiendo, tengo que poner la clave. Bueno, este proyecto lo hicimos el 2012 y vino desde el mandante la idea y el requerimiento de hacer el proyecto con prefabricado. Este era un desarrollador educacional con el que habíamos venido trabajando varios años en otra cadena de colegios, particulares subvencionados, y teníamos el desafío de tener un nuevo colegio particular en Airos de Chicureo, en Colina, que tenía que estar listo en un verano, la etapa 1. Un poco lo mismo que planteaba Franco antes. Había una urgencia, ¿está bien? Una urgencia de hacer el proyecto casi en paralelo con la prefabricación y partir rápidamente montando. Entonces empezamos a trabajar desde el día 1 con Momenta, con Mario Álvarez y Felipe Cantillano, que nos acompaña ahora. Y partimos, entonces, bueno, el sitio es en las afueras, frente a Colina, saliendo de Chicureo, ya casi fuera de Santiago, en un terreno donde no teníamos ni vialidad, ni urbanización, nada. O sea, no había nada, había que prefabricar y construir rápidamente. El colegio está en la esquina de Ignacio Carrera Pinto con los Libertadores, asociado al loteo Airos de Chicureo, pero fuera del loteo. Y este es el proyecto del conjunto completo, conjunto que se iba a ir haciendo por etapas. Lo que vamos a mostrar ahora es la etapa 1 y 2. Luego hubo una etapa 3 y quedan 2 etapas más que se han ido ralentizando porque no han tenido la demanda de matrícula que se esperaba para ese barrio. Y bueno, el desafío acá era hacer entonces una construcción muy rápida que además le diera una imagen de edificio público a un lugar que no lo tiene. Entonces, había unos desafíos que no eran propiamente estructurales o constructivos y que tenían que ver con cómo hacíamos entonces un nuevo establecimiento que no es parte de una cadena, es nuevo, un colegio particular único, que en la etapa 1 se consolidara una imagen institucional. Bueno, entonces, nosotros, los que conocen la oficina, no hacemos nunca proyectos muy simples. Nos gusta explorar en la forma. Y entonces, cuando nos sentamos con Mario y con Felipe, el desafío del día 1 fue, bueno, ¿cómo hacemos un sistema que siendo modular nos permita hacer una arquitectura singular? Entonces, una planta que tenía que hacerse cargo de un terreno que tenía 5 hectáreas y donde además el mandante quería segregar los patios por uso de los niños. Entonces llegamos a una modulación que, si uno ve la planta de fundación, es una modulación bastante regular, puesta en ángulo simplemente, pero cuando aparece la planta de estructura de cielo, que es con losas pretensadas, me corrigió Tatiana, aparecen entonces unos nudos especiales que son hormigonados en obra y que permitían entonces completar esta forma. Entonces hay una retícula de pilares, vigas y losas pretensadas que se van prefabricando. Por un lado, Momenta prefabrica todas las obras de obra gruesa y Omnipred las losetas.
Y eso tenía una otra condición particular, y es que en estas Bs que se iban quebrando, como el terreno tenía cierta pendiente, había unos bloques que eran horizontales y otros bloques que eran en pendiente, que es algo que también es algo característico de lo que hacemos en la oficina, y es que intentamos que las rampas, cuando son parte del conjunto, sean los edificios en rampa y no sean un anexo. Entonces, eso era la segunda derivada. No sé si quieres comentar tú, Tatiana, yo voy pasando. Bueno, el proyecto en general, al articularlo Marcino como Menta, nosotros trabajamos de forma colaborativa directamente como Menta, ellos nos pasan el requerimiento y nosotros en base a ese requerimiento vemos cuál es el cálculo de la losa pretensada que se va a utilizar. En este caso se eligió alveolosa en 15 centímetros de espesor. Ese es el proceso de la fábrica. En la fábrica se fabrican en esas pistas de 175 metros lineales. Luego se van dimensionando al tamaño deseado y cada losa alveolar tiene una armadura de acero pretensado que tiene alta resistencia, 18.000 kilogramos centímetro cuadrado, y tiene un hormigón G40. Entonces es una alta resistencia que permite las cargas de uso y las cargas que tiene el proyecto. Como característica general, nosotros la fabricamos en 1,20 y en 60 centímetros, entonces esa modulación permite utilizarla dentro de estos módulos que eran bien regulares en la obra. Y en obra se coloca una carpeta de compresión o la sobrelosa estructural, que también la mencionan, y que ayuda al diafragma rígido. Como beneficios en el uso de las losas tenemos que son autoportantes, que se reduce la mano de obra, reduces la cantidad de riesgos o accidentes, menor tiempo de construcción, mayor certeza en el tema de los costos. Es una losa alivianada por los alvéolos que tiene longitudinales, entonces también es menor masa sísmica para el edificio, y la disminución de materiales en obra significa menos coordinación de hormigón in situ y también menos doblado de acero y trabajo con enfierradores. Entonces también en ese sentido se reducen muchas cosas, y la reducción de escombros y menores costos relacionados a una obra tradicional. Bueno, aquí estamos viendo una armadura de columna, pero aquí el gran desafío era, a diferencia de, perdón, se me olvidó cuál era tu nombre, Franco, que ellos destacaron uno de los problemas, digamos, que tiene el prefabricado, que efectivamente es digamos, el tema de las uniones, de tener que usar ménsulas, digamos, que muchas veces no son provisorias, para poder generar los nudos, y no a todos los arquitectos, digamos, les gusta, digamos, y uno de los desafíos era poder esconder, digamos, esas uniones. Nosotros desde el año 2012 que venimos desarrollando varias uniones. De hecho, hoy día las uniones que tenemos no tienen hombro, son metálicas, quedan revestidas una vez que uno hormigona la sobrelosa, están hechas, digamos, con el acero y cumplen unas demandas sísmicas que realmente son impresionantes. Y aquí por primera vez empezamos a implementar ese sistema de consolas a raíz de que efectivamente Marine es exigente, digamos, y no quería que muchas cosas se tenían que pasar desapercibidas y que se entendía por el concepto del edificio. Bueno, aquí podemos ver un par de detalles de consolas metálicas, de las uniones, digamos, en que muchas de ellas quedan ocultas en el hormigón y después con el proceso del hormigonado de la sobrelosa queda completamente oculta, con lo que eliminas el problema de la resistencia al fuego, y además estéticamente tú ves hormigón armado, digamos. Claro, la columna, después vamos a ver las fotos, pero la columna viene con una plancha en U metálica que se inserta la viga y queda completamente perdida cuando se hace el encastre. Exactamente. La que, como dice, hay que ser sincero, la que menos gustó fue la que está en una fachada, que lo que hicimos fue que en una viga alta, sí el hombro quedara escondido, o
sea, en la altura de la viga, pero queda marcado porque obviamente son elementos en distinta etapa que después lo podemos ver. No sé si en la Sí, siguiente hay parece que fotos más adelante con eso. hay, No, bueno, acá aquí hay una elevación, digamos. El escampillón. Sí, decir que este edificio además tenía... Sí, además tiene aislación sísmica, digamos, aislación sísmica. que de hecho creo que efectivamente es uno de los únicos colegios, por no decir que es el único que tiene aislación sísmica. Las fundaciones se hicieron in situ por un tema de tiempo, porque en ese momento también se estaba fabricando el resto de los elementos, pero una de las innovaciones que había es que efectivamente las columnas venían con un capitel que ya también venía prefabricado, entonces el montaje sobre el aislador era rápido y te da la libertad de ir montando rápidamente todos los pisos, digamos. Obviamente en este nivel también tenemos vigas, digamos, que es la viga al nivel de aislamiento, y cada piso era todo un sistema únicamente viga-columna. Podemos ver también aquí otro concepto interesante fue el que logramos el volado con las mismas losas aligeradas, digamos. Que si ustedes se fijan, digamos, este elemento es único, con lo cual pudimos conseguir un volado como de 2,40 metros, digamos, y entonces se ve el pasillo completamente limpio, en que no existe ninguna viga que te corte el pasillo. Claro, si se fijan, hay una fachada, que la vamos a ver después en la foto, donde aparecen las vigas, que es donde Felipe comenta, los hombros quedaron en hormigón para recibir esas vigas, y luego hay unas vigas en la línea del pasillo que simplemente reciben el apoyo de las losetas. Entonces con eso se logra una estructura súper limpia, y donde las losetas salen simplemente en volado, y luego vino Hunter Douglas y puso su barandas y quedó terminado. Bueno, y el techo era estructura metálica Convencional, sí. Sí. Bueno, acá hay, perdón, vamos a repasar, vamos comentando cada uno su propio tema. Vamos a repasar desde la base, desde las fundaciones hasta terminar la obra gruesa, cómo se fue montando la estructura. Y claro, efectivamente este era un colegio que, una cosa un poco extraña, ¿no? Un colegio particular no tiene una condición de edificio de primera necesidad que podría tener aisladores sísmicos para poder operar como centro comunitario u otro en otra localidad. Sin embargo, acá el mandante entendió que tener una estructura aislada le permitía operar 100%, y además era una estrategia de venta de este establecimiento que se iba a hacer desde cero, que era prefabricado, tecnológico, y bueno, así que era parte de la venta. Agregar eso sí que ahí, en esa zona particular, el suelo es muy, muy malo. De hecho, la mayoría de las estructuras tienen subterráneo para poder lograr fundar. Y bueno, Exacto. una de las ventajas de bajar la demanda sísmica era poder conseguir fundaciones claro, que son zapatas aisladas, digamos. Exacto. Cosa que en ese sentido también es pionero en la zona. Sí, el colegio Highlands que habíamos hecho por ahí cerca tiene un subterráneo de la misma altura, con muchos metros cúbicos de hormigón, y acá era la oportunidad de ocupar ese piso aislado para llegar a fundar. Claro, acá es la imagen de un aislador tipo, bueno, cualquiera de las dos, digamos, está la fundación ya lista, digamos, y uno llega y lo único que hacía era llegar con el dispositivo y apernarlo, digamos, que era la etapa previa, para después acá arriba teníamos estas guías para poder recibir la columna prefabricada que traía su capitel, digamos. Es una foto para que vieran cómo el dispositivo de aislación por dentro, digamos, que en este caso son, hay unos que son de goma, y en este caso son aisladores que son teflón contra acero inoxidable, digamos, que permitan que se mueva como un patín. Esta es la columna que en este caso nos arriesgamos y nos aventuramos a llevar el dispositivo, la otra mitad apernada, porque es todo un mecanizado bien preciso el acero inoxidable, el pegado, y menos mal no se estropeó, digamos, en el proceso de montaje. Y esto calza sobre la otra pieza que estaba mostrada en la anterior. Ahí está el mensaje de una columna. Las columnas que tienen los 3 pisos de altura más el piso aislado. Bueno, ahí están los hombros que después van a entender que esos son los que no... Claro, por un lado están las plaquitas metálicas que se ven en esa columna,
que son las que van a recibir las vigas donde queda completamente oculta, y las de allá son estos hombros de hormigón que quedaron en la misma altura Bueno, de... acá vienen recesos también, que es para poder después incorporar la armadura superior, digamos, cuando uno monta el piso y se hace, ¿cierto?, esta carpeta de compresión o sobrelosa estructural, que es un hormigonado que se hace en terreno, que muchas veces también se aprovecha, se aumenta la altura para poder colocar instalaciones, que en este caso no fue porque la mayoría va adosada, digamos, pero uno aprovecha eso para para colocar la armadura superior de las vigas, conectarte con la columna. Entonces, una vez que uno hormigona la sobrelosa, aprovecha en hormigonar, digamos, estos nudos. Bueno, ahí está el montaje de la columna prefabricada sobre el aislador. Ahí ya está montada. Después, bueno, esto fue netamente para que no le entre polvo después al dispositivo, lo mantuvimos forrados durante el proceso constructivo. Ahí se puede ver, digamos, que tratamos de ocultar un poco el hombro en la fachada. Se puede ver que existe ese hombro, digamos, esas vigas quedaron con un comportamiento como de vigas simplemente apoyadas. Aquí ya se ven bueno, columnas, vigas. Aquí están estas vigas, si se fijan, no tienen la armadura superior, tienen un concepto completamente de conexión metálico, porque aquí pasan las losetas prefabricadas para poder generar este volado, el pasillo. La de allá ya están. Claro, es para poder, se fijan aquí, para poder generar este pasillo limpio. Y ahí se ve el escalonamiento que explicaba Marines. Sí, lo vamos a ver en otra después también. Claro, acá entre que partió la fabricación en la planta de ustedes y terminamos la obra gruesa, pasaron 2 meses y medio más o menos, hasta incluido el montaje de las losas pretensadas. Sí, y yo creo que aquí es importante destacar la coordinación que tiene que existir entre la obra y el prefabricador. Por ejemplo, nosotros empezamos a fabricar nuestras losas, que al final ya vienen dimensionadas, entonces en coordinación con la obra nos van haciendo el pedido, y lo mejor es que lleguen y del camión se instalen. En este caso, en la obra se acopiaron y luego, en la medida que iban avanzando vigas y pilares, iban haciendo el montaje. Entonces ellos dimensionaban los tiempos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que el montaje es súper sencillo, se apoya en ambos extremos, se utilizan eslingas y vigas para hacer el izaje, y se utiliza muy poca mano de obra. Entonces esta faena se hace muy rápidamente. El volumen, este es un volumen singular, el de la etapa 2, que las columnas de la izquierda son para recibir el sistema de rampas, pero las losetas salen en volado desde las columnas que quedan al centro. Acá es el sistema de piso que les comentaba. Si se fijan ahí en esa ranura, es la armadura superior de la viga. Acá ya está la armadura sobre las losas alveolares pretensadas. Hay una armadura. Entonces, cuando uno después coloca el hormigón sobre todo esto, se logra la conexión de momento de las vigas, momento negativo, y además se logra el comportamiento de diafragma rígido. Vieron que en la anterior imagen hay como la superficie que está húmeda. Ese es el puente adherente, en el fondo, entre el hormigón vaciado en sitio y el hormigón prefabricado. Y las trabas superficiales son especiales fabricadas por Hormipret, que permiten una mejor adherencia. Y aquí algunos detalles sobre todo esta, ¿no? A mano derecha, Felipe, la de la terminación, donde se hicieron los calados, que los hicimos nosotros en la obra. Digo, en la planta iban las losas para que también en esos lugares ingrese el hormigón. Sí. Sí, eso es, digamos, es que eso fue para poder hacer el sistema de baranda, digamos, para poder adosar, porque para anclarlo, como la losa alveolar, digamos, traer alveolo, necesitábamos en la fachada, había un concepto arquitectónico que tenía que generar como volumen, ¿cierto? Recuerdo ese perfil canal, que era un perfil alto. Para poder adosarlos se hicieron unos calados, pero venían efectivamente, al final venían listos desde la planta. Que cumplir entonces, con el empuje de las barandas, sí, que en el canto de las losas era una resistencia mayor que la que nos podía permitir esa anclaje. Pero una buena coordinación nos permitió que efectivamente ustedes hicieron el calado, digamos, y venían las losetas listas para después poder recibir el sistema de la baranda y que también quedara materializado junto con el hormigonado de la sobrelosa.
Que ahí está, ¿no? Ahí está el perfil, lo que comentaba Felipe. Y ahí se ve como las secciones, como más cortitas, no una losa completa, ¿no? Claro. De los encuentros. Bueno, Ahí está terminado. sí, Pero para terminar sí. y pasar al siguiente equipo. A nosotros, igual que lo que presentó Franco de SML, nos interesaba que la estructura quedara expuesta. Al interior no hay cielos, hay unos cielos acústicos parciales en la sala. Sí hay cielos en la cubierta del piso 3. Y básicamente la estructura y las barandas son lo que le da cuerpo al conjunto. Todas las instalaciones van a la vista, las escalerillas eléctricas van bajo losa, las instalaciones al interior de las salas van con cajas a la vista, equipos sobrepuestos. Es una obra gruesa terminada. Quiero aprovechar, quería aprovechar y comentar algo que de verdad que es importante, porque nosotros principalmente, hoy día yo hago ingeniería, principalmente hacemos ingeniería tradicional, prefabricado se hace todavía muy poco, o sea, para ser sincero, la mayoría todavía de los proyectos que yo hago anualmente son galpones, que es la típica columna prefabricada, digamos, y uno que otro edificio en general son de educación, digamos, principalmente universidades, que es lo que nos toca a nosotros. Pero lo que he podido ver, digamos, lo que nosotros hoy día estamos tratando de hacer es poder decirle al mandante y decirle, oye, por favor, incorpórame antes, cuando se está haciendo la concepción, digamos, del edificio, y no solo incorporar a la parte cálculo, es también el resto de los especialistas y la constructora. Yo sé que a veces es más complicado cuando los proyectos son públicos, pero de verdad, hay veces, mira, yo he pasado todos los ciclos también económicos, cuando te decían, no, todo hormigón, que es más barato, ¿no? Después, no, todo tabique, porque ahora el tabique sale más barato. Entonces, a veces esos feelings que los tiene el que construye, uno no tiene. Igual el problema es que después el cliente te tiene que volver a pagar, porque tú le decís, chuta, es que ahora te tengo que cambiar los planos, entonces al final termina un círculo vicioso, porque tampoco el cliente queda completamente satisfecho, si estáis volviendo a cobrar por la milimetría que ya habías hecho. Entonces, lo que más les pediría yo, ustedes como arquitectos, poder, ojalá presionar para poder incorporar los especialistas a la constructora en etapas más tempranas. Bueno, gracias, Felipe. Ahí queríamos terminar con una foto de una cancha. Estamos todos llamados a jugar este partido, así que vamos con Arquiplan ahora. Arquiplan Baumax. Gracias. Hola, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escucha, presidente? ¿Estoy peinado? Bien. Sí. Vamos a hacer hora entonces, mientras se carga la pantalla. Oye, contarles que yo no voy a referir tanto al proceso constructivo ni al desafío en sí mismo o la aplicación del sistema y los detalles del mismo. Yo creo que han habido buenas y profundas explicaciones, sino más bien hacernos cargo de este levantamiento, esta denuncia que hace Tatiana, ¿no es cierto?, de que se supone o se estima o se tiene identificado al arquitecto como una potencial brecha o que habría algún nivel de resistencia, ¿ya? Nosotros, por lo menos en nuestra oficina, no percibimos tener esa actitud, pero obviamente de alguna manera todos tenemos rasgos, ¿no es cierto? Y tenemos limitaciones, pero estamos muy empeñados en el tema de la industrialización. Y la verdad es que todos lo estamos. O sea, yo mis primeras obras, porque soy viejo, los muros de los edificios se enlucían con yeso o se estucaban con yeso, ¿ya?
hoy día se rematan con un volcopol o con drywall entre uno y otro. Antes el muro estucado, además se hacía con albañilería de pandereta, hecho en horno artesanal, tampoco era de ladrillos princesa. O sea que la industria ha evolucionado, el diseño ha evolucionado, y los arquitectos, ahí sí yo reconozco que rara vez nos detenemos a pensar en qué sistema constructivo vamos a elegir y qué sistema estructural vamos a elegir. Y pongo el caso típico: si alguien nos pregunta, oye, un edificio de 6 pisos, o nos encarga, no nos pregunta, un edificio de 6 pisos en Ñuñoa, o sea, uno no se hace la pregunta, esto lo haré en madera, en acero, en hormigón, premoldeado, en albañilería reforzada. Uno lo diseña y se lo pasa al calculista, el calculista uno da por hecho que va a avanzar sobre eso. Pero en defensa también corporativa de los colegas, si tuviéramos la audacia de decir, no, esto lo vamos a hacer en CLT, GLT y no sé qué, y logramos convencer al mandante, que ya es difícil, después el mandante va a licitar obra, llama a 5 constructoras, de las 5 se bajan las 5 o se bajan 4, porque este sistema no lo conozco, porque es más complicado, porque ese modelo tradicional, primero diseño, luego estructuro con un calculista, luego una constructora cotiza y construye, es el modelo que está obsoleto, ¿ya? Y el arquitecto siempre estuvo a cargo, en los orígenes, del diseño, de la construcción, hasta del sistema de andamiaje diseñaban los grandes arquitectos, ¿no es cierto?, del Renacimiento, que diseñaban cúpulas. No le mandaban a Delta Tex, a EPCO, a DLP, oiga, construyame esto, no, había que involucrarse en eso, ¿ya? Entonces, nosotros hoy día, efectivamente, los arquitectos estamos diseñando así, ¿ya? Estamos integrados con sistemas BIM, con software súper sofisticado, terminamos nuestros proyectos y la mayoría de esos proyectos se terminan construyendo así. Entonces esa brecha es la que nos preocupa y la que tenemos que superar, y eso lo podemos hacer solamente, ¿no es cierto?, integrando tempranamente a todos los actores. Y esa es como la defensa del caso. ¿Y por qué tenemos esa obligación? Porque la industria nos va a dejar fuera a quienes o aquellos que no nos incorporemos, nos montemos activamente en el tema de la industrialización. Y me refiero a arquitectos, me refiero a ingenieros, me refiero a constructores, inmobiliarias, los mandantes. En este caso que voy a presentar es un ejemplo de un proyecto habitacional de casas bastante tradicionales, cuyo diseño nace para ser construido de una manera convencional, en algún minuto evoluciona a un sistema de alta industrialización, y hoy día estamos volviendo, o ya volvimos, a un sistema que no va con la industrialización que les voy a mostrar ahora, que es de Baumax, y no porque haya fallado, porque evolucionó hacia un grado mejor, y también la industria tiene las capacidades de atender unos y otros proyectos. ¿Ya? Pero esta es la realidad de la industria de los últimos 80 años. La agricultura es la que más se ha disparado. Hoy día un operario de tractor con el GPS puede ir escuchando música, aire acondicionado dentro, y el tractor le puede barrer un potrero casi de manera automática. La construcción, como decíamos, es la que está más rezagada. ¿Ya? Entonces el punto de quiebre, una parte importante, por eso que más que de prefabricación hablaría siempre de industrialización, es usar sistemas, modelos, ¿no es cierto?, y tecnologías que ya existen, que se aplican en la industria del automóvil, por ejemplo, en la electrónica, en la robótica, en la aeroespacial, en fin, en muchas de ellas, a los procesos de construcción de nuestros proyectos. Este es un caso que también está en Colina, ¿ya?, de Inmobiliaria Manquehue, son más o menos 2.000, vamos como en la casa 2.100, hoy día, y ya estamos terminando el proyecto. Este es el plan maestro basado en barrios celulares, ¿ya? Las casas son casas que, como les digo, partieron, casas de 1 y 2 pisos, concebidas y fueron construidas una buena parte de su primera etapa con un sistema tradicional, moldaje de hormigón, tabiquería en segundo piso, o moldaje de hormigón en ambos pisos, y tabiquería interior, metalcom y panelería. Y cuando la inmobiliaria nos solicita adaptar
de diseño, que hubieron bien pocos cambios, porque más bien el área comercial de la inmobiliaria imponía o recomendaba o requería mantener la vivienda, porque era lo que ya existía, lo que tenían pilotado y lo que estaba funcionando bien comercialmente. Entonces tuvimos que despiezar esta casa completamente y adaptarla al sistema, digamos, despiezarla para que el sistema constructivo la pudiera desarrollar y construir íntegramente en planta. Y estos son los paneles, ¿no es cierto?, las piezas y partes que en esa época se hicieron de manera monolítica. Ya va a explicar Sebastián, ¿no es cierto?, la evolución y las ventajas del sistema de doble panel con relleno. Pero fue el modo y el método, ¿no es cierto?, donde el mandante en este caso partió al revés. El mandante nos solicitó evaluar, migrar hacia esto. Escuché incluso dentro de colegas y dentro de la propia oficina, y ahí siento un temor, ¿y esto será una amenaza? Y después de hacer las primeras 50 casas, después vamos a ponerle un timbre o va a fabricar sola esta planta y nosotros vamos a quedar en la cuneta. Dije, todas preguntas legítimas de temores que el cambio siempre nos impone, pero la verdad es que nosotros hemos experimentado harto en hormigón, en madera, modular, tabique, marcoplataforma, todo tipo de versiones, y para allá va la micro hablando coloquialmente, así que hay que sumarse a ello. Del sistema de producción yo prefiero que se refiera a Sebastián, que lo conoce mucho mejor que nosotros, ¿ya? Pero conceptos que hay que también incorporar nosotros como arquitectos y que poder transmitírselo a nuestros mandantes. El manejo de escombros es un número oculto. Ya cuánto gasta la ciudad de Santiago si el proyecto está en la metropolitana o si están en zona, no sé, la isla de Chiloé, ya tiene un problema grave de qué hacer con la basura. Nosotros tenemos la ventaja, si se puede llamar así, de tener una comuna como Tiltil que ha estado resolviendo, solucionando, administrando ese tema. Pero el residuo de escombros tiene que irse a cero, y estos procesos, al menos desde el punto de vista de la obra gruesa, lo reducen prácticamente a cero, ¿ya? La instalación seca o la fabricación en seco, ¿no es cierto?, también ofrece una serie de ventajas, entre otras, el costo de falla. La postventa hoy día, en el tema inmobiliario, es un tremendo dolor, ¿ya? Y no va a dejar de serlo mientras la artesanía siga siendo el factor predominante en construcción. Y eso va a seguir siendo así en una gran medida, en el sentido de que no podemos montar una fábrica en cada obra, porque cada obra es un terreno. Veíamos aquí terreno muy extenso, o este mismo, que va por etapa, entonces uno pudiera tener instalaciones de faena, acopio, de materiales, ¿no es cierto?, incluso de piezas y partes, que pueden ser muy funcionales y muy lógicas para esa realidad de terreno, pero el One World o el Empire State se hizo con el sistema que mencionaba Tatiana, just in time. O sea, la viga de la maestranza llega, el camión se estaciona 5 minutos, lo enganchan, lo izan, y eso pasa en cualquier terreno de la ciudad hoy día, en zonas más compactas y más comprimidas, ¿ya? Y al final terminamos este proyecto. Esta es una imagen simplemente referencial de ese proyecto, que es una casa que fue concebida para un sistema tradicional, migró y fue construida una buena parte de ella, o una parte de ella, con un sistema altamente industrializado. Y después quisimos replicar esto a otro proyecto que estaba en esa época empezando a desarrollarse para moles, para la inmobiliaria. La casa que ya estaba definida o estudiada y evaluada con el mandante, la pasamos por el proceso, y en este caso hubo un ejercicio, no diría exactamente inverso, pero optimizamos el diseño de acuerdo a los requerimientos de la lógica industrial. Entonces ahí ya hubo una integración. Terminó Moller haciendo las casas con sistemas tradicionales también a todo esto, ¿ya? Pero digo que los arquitectos desde esa época estamos siempre buscando y dándole segundas vueltas, y nos permitimos pensar, y esta casa, o este edificio,
o este campamento minero, que bueno, ahí es mucho más evidente que por la dificultad de construir una altura, nos planteamos cuánta industrialización, porque industrialización siempre hay, le podemos incorporar, ¿ya? Estas son las casas que terminan haciéndose de manera tradicional. Y este temor también de que me quita libertad, la industrialización me dobla la mano, me atiesa la mano, me la enyesa, en realidad también es un prejuicio, ¿ya? Estos son ejemplos simplemente que lo he escrito acá para mostrar que en hormigón premoldeado o industrializado también se pueden generar diseño e integración de esos conceptos que digo, insisto, ya van a terminar siendo higiénicos. O sea, si no nos integramos en este proceso, vamos a terminar en la cuneta. Estos temas ya se tocaron anteriormente, así que dejo aquí a conclusión. Hasta aquí. No, tenemos que sumarnos a todo lo que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Bueno, voy a pasar. Déjame, perdona, esta también la quiero ilustrar, que refuerza mucho. Esto es una gráfica que parece esas gráficas alarmistas que exageran guarismos, ¿ya? Pero esta es real, no hay ninguna exageración. En los últimos 12.000 años, esta ha sido la evolución, el crecimiento de la población del planeta. Hoy día ya estamos en 8.000. Yo cuando nací, me leí la molestia de leer, el año 59 habían 3.000 millones de habitantes en el planeta. O sea, ya en mi corta vida han entrado 5.000, y de esos 5.000, casi todos a la ciudad, porque además ha habido migración del campo a la ciudad. Así que este tema de la industrialización es obligatorio. Estamos viendo, parece. Oye, sí, yo quería complementar lo de Ignacio un poco con un par de anécdotas, más que mostrar el producto, no creo que tenga ningún interés. Pero lo primero que quería mostrar es que lo que nosotros estamos haciendo no tiene nada de nuevo, y lo vieron en la charla pasada que mostró Pablo Alonso, ¿no es cierto? Que mostró este sistema de la. Nosotros estamos haciendo lo mismo, es lo mismo, desde el 73, del año de la ñauca, y es exactamente lo mismo, es muy parecido, en el fondo son elementos de hormigón, son uniones húmedas, y estos edificios ahí están, paraditos, funcionan, los pueden ver en Santiago y en Valparaíso, pero sí, yo los pongo dentro de una casilla que le llamo prefabricación. Por eso, bueno, esto se llama, ¿no es cierto? Estábamos hablando de prefabricación, pero efectivamente, como bien dijo Ignacio, creo que tenemos que cambiar ese concepto, porque más que prefabricado, la línea que nosotros estamos haciendo o para dónde va esto, en los nuevos desarrollos, son en la línea de la industrialización, no de la prefabricación. Y la diferencia fundamental es la flexibilidad que tiene. Uno cuando habla de prefabricado justamente habla de algo que está fabricado en una planta, seriado, y tengo que hacer miles iguales para que esto funcione. Y lo que pasó en el 2007, más o menos, el 2007, vía BIM y los italianos lograron pasar la información desde el modelo directamente a una planta, robotizada. Y eso cambió todo, porque ahí yo puedo hacer todos los elementos distintos, pero en realidad con el mismo sistema. Que son todos distintos, me da lo mismo que sean todos distintos. Y eso de alguna manera es lo que empieza a abrir la cancha a un proceso que es totalmente distinto de lo que pasaba en 1973. Y lo curioso, escuchando la charla de Pedro Alonso, esa planta hacía 1.800 metros cuadrados, o sea, 1.800 viviendas al año. Nosotros hacemos exactamente las mismas, pero todas distintas. Entonces, eso es realmente notable, digamos. Y todo esto es gracias justamente al BIM, al modelo que trae una cantidad de información que yo creo que muchos ni se imaginan. Uno ve el panel y dice, bueno, es un panel. Pero dentro de ese BIM y de cada uno de los paneles, que en una casa pueden ser varios, están los planos de enferradura, los reportes, los planos de obra, los planos de producción, los archivos que maneja el robot, ¿no es cierto? Los 1 y 0, el precio exacto, la programación, todo eso está en este robot que nuestros trabajadores llaman el flojo. Porque hay que pasarle todo, si no, no trabaja.
Entonces podemos hacer todo distinto. ¿Ya? Esa es una primera approach. ¿Ya? No necesitamos repetir para ser eficiente, para ser productivo. Y ahí hay algunos ejemplos. O sea, tenemos hoy día de todo. O sea, realmente estamos haciendo 250.000 metros cuadrados al año de elementos que son todos distintos. O sea, el DS19, S49, alto estándar, poco estándar. Una diversidad bien potente de proyectos. Los desafíos, los dijo un poco Ignacio, y aquí es donde quiero contar una de las anécdotas que me parece que ilustra fuerte lo que está pasando. Nosotros fuimos, cuando nació Baumax, recién partiendo, fuimos a una inmobiliaria y le dijimos, oye, tenemos este sistema constructivo, es espectacular, mira lo que hace. ¿Qué pueden hacer? No, mira, podemos fabricar más casas, más rápido, con menos gente, más limpio. Y nos miró y nos dijo, ¿y para qué? Nosotros, ¿cómo para qué? Pero pongo más egipcios. Pues. Nos paramos y nos fuimos. Chao, o sea, la conversación se acabó. Obviamente es gente de otra generación. Y hoy día los egipcios no existen. No están. Y no van a estar. Así que, bueno, estamos viendo lo que pasa un poco con esa mentalidad. Yo creo que ya la mayoría se está dando cuenta de que eso no funciona. Pero lo quería contar porque quedamos así muy choqueados. Y lo segundo es que efectivamente hay que entender el sistema. Todos los proyectos que vieron antes, todos, son proyectos que existían, un poco como el mismo Ignacio, y que adaptamos a nuestro sistema, porque nadie nos conoce, porque son primeras obras, entonces hemos tenido que de alguna manera adaptar la arquitectura, la geometría a sus proyectos, de alguna manera. Y ahí es el llamado que hizo Ignacio recién, un poco de los arquitectos de entrar a entender el sistema para diseñar con ese sistema. Y es impresionante las cosas que creo que se van a poder lograr en el futuro. Eso es lo que uno va visualizando. Esta es una casa elemental, es súper simple, pero quería mostrar dos patitas de este entender el sistema y entender la industrialización. La primera es con nuestras casas de Arquiplan, que efectivamente hoy día las están haciendo en hormigón, me imagino, no sé, pero no las estamos haciendo en ellos. Y tradicional, sí, hormigón tradicional, ¿ya? Y esta casa tiene una particularidad súper potente, que se hicieron en el muro que está a la derecha, que es un muro sólido de hormigón, de 10 centímetros. Y los alemanes, nosotros trajimos la planta, y los alemanes nos dijeron, ese muro no sirve, es más caro que el muro de 20 centímetros, o de 18. Nosotros somos todos ingenieros y somos mucho más inteligentes que los alemanes, entonces les dijimos, no, es más barato el de 10 que el de 18, obvio, si tiene menos hormigón y tiene menos fierro. Y recién 2 años después nos dimos cuenta, nos costó caro el error, nos costó caro, ¿no es cierto? Porque efectivamente nosotros hoy día producimos en planta 10 veces más rápido cada muro. Cada metro cuadrado que producimos en la planta es 10 veces más rápido y con 1/3 de la gente. Entonces, ¿cuál es más barato? Y después en obra se monta 3 veces más rápido. El doble. 3 veces más rápido o 4 veces más rápido de lo que montábamos en obra el otro elemento. ¿Por qué? Porque como es doble, todo el espacio de las uniones, hay todo el espacio del mundo. Podemos diseñar las uniones como queramos, podemos poner las instalaciones como queramos. O sea, aceleró todo el proceso. Entonces, toda esa mentalidad que teníamos originalmente de yo no quiero hacer nada en obra, porque esa era la mentalidad, entonces queríamos hacer todo seco, cambió radicalmente. Y apareció este muro que en obra se hormigona, pero es tan rápido el proceso que saca todo lo que queríamos hacer. Y eso resuelve un problema de la unión, además. Y eso fue un cambio y no puntual. ¿Sí? No, resuelve Mucho miles de temas, desde la unión, producción, transporte, montaje, o sea, va todo de la mano. Y el segundo es el de diseño, lo que hablábamos recién. Este es el ejemplo elemental, que ellos originalmente llegaron con este modelo. El modelo que está a la izquierda.
Y era interesante porque nos dijeron, oye, esto es lo que queremos hacer, nos mostraron esto, y nosotros lo levantamos, segmentamos y dijimos, ya, se puede, pero no es fácil, nos podemos adaptar. Y el que está a la izquierda tiene 61 elementos para lograr este volumen, ¿no es cierto? Y esos elementos, dentro de esos elementos, después hay un gráfico que muestra cuántos elementos de esos son muy fáciles de hacer, como el de arriba, que es el ideal, o estándar, complejo o muy complejo. Y como pueden ver, el de la izquierda tenía más o menos mitad y mitad, elementos estándar con ideales. Y ellos dijeron, oye, ya, entendemos el desafío, me llevo el encargo y volvieron con el que está a la derecha. Que tiene el 100% de los elementos ideales y tiene 51, o sea, 50 elementos en vez de 61. Imagínense lo que es eso en productividad. O sea, nos demoramos mucho menos en montar, tiene menos uniones, tiene menos elementos, son más fáciles de hacer. Y el diseño, y al final ellos están felices, como que nos quedó mejor. Así que bueno, esa fue una experiencia bien potente. Y lo mismo con los DS49, que estamos entrando muy fuerte en eso, en el tema del diseño. Hemos visto cómo solo por configuración, por arquitectura, uno puede tener la misma superficie, los mismos 50 metros, 57 metros, que es lo que están haciendo, pero solo por configuración hemos logrado bajar el costo de cada unidad súper significativamente, porque ya son diseños que están pensando en nuestro sistema. De hecho, que valoramos fuertemente la iniciativa que está haciendo el gobierno, este es un DS49 tipo, ya está preaprobado, en el fondo, que esa es la gran gracia que tiene al estar preaprobado teóricamente. Estos son los números que sacó la Cámara. Dijo que el proceso total entre los permisos, la tramitación, todo, producir, montar, fabricar y todo, eran 71 meses. Eso se puede reducir a 17 meses, que sería, claro, un súper patatazo que esperamos que se concrete. Está a punto de ser ley este tema. Y van a haber prototipos que no son nuestros, ¿no es cierto? Está pero hay de madera, hay de metálicos, ¿no es cierto? Hay otros, y esperamos que eso realmente se haga realidad, porque va a ser bien potente para todo, para la industria. 57 esto, este que está acá. Partió la construcción de uno en Copiapó. Ya están haciendo las fundaciones en este gobierno. Bueno, eso. Muy bien. Bueno, en virtud del tiempo, vamos a llamar a Franco, Milton e Ignacio a una conversa cortita. Y todas las empresas que nos acompañan, porfa, pueden aportar, todos los que estamos, Felipe, Tatiana. Sí. Sí, bueno, ahí sí. Sí. Primero, agradecer a las presentaciones. Yo creo que estamos todos muy interesados viendo los distintos casos en distintos tipos de edificación, desde el área industrial, colegio y vivienda de casa, digamos, y cómo se ha aprovechado el sistema, en este caso de prefabricados de hormigón, que es el tema de este summit, para sacar resultados exitosos. Yo voy a vamos a pedir preguntas de la audiencia, pero yo tengo una pregunta que yo creo que ya se ha comentado bastante acá en las tres presentaciones, que tiene que ver con la integración temprana. Es decir, ya lo mencionó Felipe, hizo aquí Felipe todavía sí, hizo una nota al final que es muy reflexiva, que creo que es muy interesante. Nosotros en el CCI lo estamos empujando bastante y creo que es el paso muy necesario para poder conseguir la eficiencia y evitar retrabajo y evitar iteraciones, poder integrar tempranamente a todos los actores del proyecto en distintas tipologías como los tres que hemos visto hoy día. Entonces, la pregunta es, partimos por María Inés, ¿cómo trabajaron esa integración temprana? Porque elementos
prefabricados de hormigón son de tamaños distintos a lo convencional. ¿Cómo integraron eso en la arquitectura? ¿En qué momento se juntaron con el proveedor y con el mandante para poder llegar a ese acuerdo? A ver, lo que pasa es que en educación tenemos más o menos claro el tamaño de sala. Finalmente el módulo de un colegio, el programa es distinto, pero el módulo es siempre el mismo. La sala puede ser de 9x6 o puede ser de 7x7 o de 8x8, pero más o menos tenemos que llegar a la misma superficie para la cantidad de alumnos. No se trabaja con el estándar ministerial de 1,1 metro cuadrado por alumno, pero estamos entre 1,5 y un poco más, depende del sostenedor. En este caso, partimos desde el día 1 porque venía este requerimiento del mandante de hacerlo prefabricado, porque si con el mismo mandante habíamos hecho los colegios Terra Austral en unos plazos bien de locos para proyecto en 2 meses, para partir la obra y la primera etapa siempre para marzo, en este caso ya estábamos contra el tiempo y venía de la mano de momento. Entonces, desde el día 1 nos sentamos con Felipe, con Mario Álvarez, a pensar este módulo que ya sabíamos cómo tenía que ser, en un terreno que ya sabíamos que era muy malo. Entonces aparece la idea del piso aislado y la modulación como primera condición. Yo creo que lo más complejo probablemente fue el diseño de los encuentros, el diseño de las rampas y el diseño de las escaleras, que eran los elementos singulares, pero el edificio propiamente tal, la obra gruesa que ustedes vieron, fue súper simple de diseñar, y el mayor desafío que Felipe siempre lo recuerda es cómo ocultamos estos encuentros, y no era algo que hayamos, yo no recuerdo que lo inventamos para este proyecto, sino que ustedes ya traían ese sistema de un edificio que habían hecho en Talca, me parece. Sí. No fue un proyecto concebido en una estructura y luego pasado a prefabricación, sino concebido... El diseño ya considera el módulo, digamos, que se aprovechó el prefabricado. Felipe, Franco, perdón, tú mostraste una estructura muy que se usa mucho en la industrial, donde yo entiendo el problema está bien resuelto, porque la mayor eficiencia en estructuras industriales se logra con prefabricados de hormigón de grandes luces, grandes alturas, y eso hay mucho actualmente en Chile con la promoción que hay de ese tipo de edificaciones. Pero aparte, ustedes hicieron algo bien singular que quizás dan pie a avanzar en ese tipo. El edificio corporativo que ustedes desarrollaron, utilizaron la estructura, la obra gruesa, y luego la vistieron con arquitectura, por decir algo. Ese diseño, tú como arquitecto, ¿lo tenían también predefinido o salió o fue resultado del material o de la solución constructiva que estaba en el comienzo? No, en este caso fue totalmente así. O sea, nosotros partimos el proyecto, dibujamos estos problemas, cuáles eran estos requerimientos, y al hacer un estudio gigantesco de muchas alternativas fuimos derivando en el sistema constructivo. Y una vez habiendo tomado esa decisión, empezamos a diseñar el proyecto. Tanto así que con Sergio yo no tenía calculista, que cuando decidimos este sistema constructivo, le dije a Sergio, ya, quiero que tú me hagas el cálculo con tus calculistas, y partimos este proyecto proyectando con tu sistema constructivo. Entonces fue un proceso que es un poco como lo que hemos conversado acá, es como debiera ser desde un principio, o sea, concebido así. Ahora, lo que me gusta de estas charlas de lado A es que uno se encuentra con hartos problemas que uno tiene recurrentemente, y eso de hacer un proyecto que parte con un sistema constructivo para después adaptarlo, nos ha pasado muchas veces también, y yo creo que es algo que vamos a tener que seguir puliendo. En este caso, en este proyecto que yo mostré, se dio, o sea, partimos súper ordenados y fuimos paso por paso hasta decidir el proceso, o sea, el material del sistema constructivo. Pero lo otro pasa mucho. A nosotros nos ha tocado también en proyectos de vivienda partir con una arquitectura tradicional, en la marcha meter algún sistema prefabricado, y a veces me ha pasado que
se mete el sistema prefabricado y tengo que volver también al sistema original porque la constructora que quería tomar el proyecto no se sentía cómoda con el sistema. Entonces, es un tema que yo creo que va a haber que pulirlo muy bien, y ese es el mensaje. En este caso, en este proyecto en particular, creo que se dio de la forma que había que hacerlo. Ignacio, apuntando a lo que dice Franco, ¿cómo llevamos a todo, cómo cambiamos ese ciclo de construcción y llevamos todo al inicio, o sea, a la parte, al origen del proyecto, al diseño? Porque inicialmente en el diseño arquitectónico hay que considerar también al calculista, al constructor, al método constructivo, cómo podemos empujar a todos a que partan juntos y no secuencialmente como es actualmente en la mayoría de la edificación, no en estos casos que estamos viendo aquí, pero apunto al ¿Qué volumen. está pasando? Yo creo que esto estamos como, es un ciclo así como una campana de Gauss. La disociación producto de la revolución industrial, de la hiperespecialización, ¿no es cierto?, de la complejidad, del tamaño de las obras, de las velocidades que se nos impone, obligó o condujo, no sé si obligó, pero un subproducto quizás indeseado, es que muchas veces el arquitecto se concentró y se aisló en el diseño de espacios, de formas, ¿no es cierto? Después venían ingenieros que calculaban, y constructores, no sé, que construían, contratistas generales, y se fue como parcelando. La arquitectura nunca fue así, ¿ya? Y hoy día están convergiendo justamente producto de que la sociedad, la industria y la realidad se imponen, ¿ya? Se acabaron los egipcios, como dijo Sebastián, y se van a acabar, ¿ya? Las calidades, las velocidades son importantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los arquitectos? Tomarnos esa instancia de reflexión. Cada vez que tengamos un encargo, primero, incluso ya por una responsabilidad ética, ¿puedo hacer este proyecto más eficiente, ya no solamente desde el punto de vista económico para el mandante, si es una inmobiliaria que vende o es una institución que explota, ¿ya?, sino que lo puedo hacer más eficiente para el planeta? ¿Cómo puedo aportar yo a la reducción de escombros? ¿Cómo puedo aportar a las velocidades? ¿Cómo puedo aportar incluso a la convivencia urbana? O sea, estar en un edificio viviendo y estar al lado con una obra que va a durar 20, 25, 30 meses, si es muy alto. Ya con el sistema tradicional, que los moldajes a veces se abren, que el vibrado del hormigón es molesto, que la contaminación acústica, el polvo, después los moldajes que se abren hay que picarlos con un roto martillo, ¿no es cierto?, de percusión. Entonces, todos estos temas es un todo. Y en ese sentido, yo creo que todas las partes, nosotros tenemos que provocar. Lo que pasa es que la industria no nos ha acompañado siempre. Yo me alegro mucho hoy día de ver tanta industria con ese ánimo, estas instancias de integración, lo que hace el CCI, ¿no es cierto?, Construye 2025, la CDT, la Cámara, que nos unamos, actores de la misma industria, que estamos separados en un ciclo que se supone que es lineal, ¿ya? Y además que nos beneficia a los colegas arquitectos. Yo tengo que esto es un eterno problema de costos en la oficina de arquitectura. Entrego el proyecto y me gasté todas las HH que tenía presupuestadas. Licitan el proyecto, hay consultas, se aclaran las consultas, se abre la propuesta, llega el mandante, adivina que estamos pasados en 25.000 euros. Empecemos a cepillar el proyecto, le cambiamos, no sé si cerámica, le sacamos una cosita por acá, otra por allá, H. Que nadie te lo paga. Entonces pagamos nosotros mismos también ese costo. Si somos capaces de pedir o exigir o convencer, como lo queramos llamar, oye, sentemos al constructor aquí, pero no al constructor planillero que está anotando para saber cuánto va a costar, sino que aporte conocimiento. El alto del moldaje, este mismo caso que ejemplificaba Sebastián, los 61 a 50 paneles.
fáciles de fabricar en planta o más difíciles, de alta complejidad. Ese es el desafío y nos beneficia a todos. Claro, el desafío es colaboración temprana de todos los actores. Yo creo que Esa es la solución. aquí estamos todos en esa línea y yo aplaudo la iniciativa de la OA de poder hacer esta alianza con CCI para poder promover esto. Ya tenemos una pregunta, no sé cómo le hacemos llegar. ¿Se escucha bien? Hola. Oye, vale, déjate uno si se está grabando para que el público pueda... Y más que una pregunta, quiero hacer una reflexión retomando lo que últimamente estaba hablando Ignacio. Y también una autocrítica, digamos, aquí ya vemos cuánto. Esto parece una reunión familiar. Esto no es ahí se reciben 1000 arquitectos al año. No sé por qué esto no fue Zoom. Entonces, un poco entiendo, estoy sacándome películas, cuando ahí el arquitecto SML pone al final, esta imagen no podrá ser reproducida, difundida. El problema de fondo es eso. Aquí el conocimiento tiene que fluir y no hablar de cuestiones más bien bonitas, perfectas, sino cuánto sale el metro cuadrado, cuáles son los problemas, cuáles son los problemas de montaje, cuántos son las horas hombres. Si no fluye el conocimiento de la escuela de arquitectura, donde tiene que haber un ramo de prefabricación, va a llegar un arquitecto de los 1000 que se reciben, 10 sabrán de industrialización. También los gremios. AOA tiene un comité de prefabricado, el Colegio de Arquitectos tiene un comité prefabricado. Entonces alguien quiere hacer algo y no sabe de a dónde. Entonces ese tema el que tenemos que fluir y fluir, la información tiene que abrirse, y no tratar como de esconder algo maravilloso en un cofre que nadie lo sepa porque me lo va a copiar. Y ese es el tema fundamental. Y lo otro es que ojalá el Servio siempre estuviera presente y que también hubiera beneficios tributarios. Si no hay beneficios tributarios, los mandantes van a decir, sigo por lo mismo. Bueno, el mensaje o tu reflexión yo creo que con Tatiana la hemos escuchado muchas veces y se entiende claramente. Y ese es el énfasis de esta alianza, de estas vinculaciones. Nosotros como CCI, Consejo de Construcción Neutralizada, que ya llevamos 5 años en esto, un consejo más bien de poco tiempo, pero con mucha fuerza en eso, en compartir el conocimiento. El CCI tiene una serie de documentación y estudios que están públicos para todo el mundo. Tiene vinculación también con la academia a través de distintas universidades. Sí, ahí sí. Entonces, es importante. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Falta mucho todavía. O sea, falta mucho porque hay mayor potencial en ese sentido, pero por lo menos por el lado CCI y la OA también me consta, el poder compartir el conocimiento, que esta es una manera de hacerlo. ¿Por qué no fue en Zoom? Esto va a ser publicado también por YouTube, entiendo, ¿sí? Así es que Esto está siendo grabado. Está siendo grabado, se claro. distribuye Sí. a todos los asociados. Llega de acceso libre para todos. Entonces, sí. Entonces, claro, hay que... Bueno, la idea con esto es justamente abrir la discusión. Tuvimos una primera sesión donde hablamos un poco desde la academia. Esta era por qué quisimos hacerla presencial. Esperábamos tener más audiencia. Está muy difícil hoy día convocar a presencialidad. Estamos todos acostumbrados a conectarnos a una pantalla. La idea era justamente generar esta discusión que no se da en el Zoom. Pero esto va a ser grabado y va a ser subido a las redes de la OA y de la CCI. Y nada, yo creo que a tu pregunta y lo que comentaba Ignacio, tuvimos hace un mes o 2 meses un summit de construcción en madera, también pensando en la prefabricación o en la industrialización, que es lo que nos invita Sebastián. Y en ese caso presentó un proyecto Cristian Izquierdo. Y Cristian hablaba que él no quería presentar un proyecto de construcción en madera, él quería presentar un proyecto de arquitectura en madera, él quería presentar un proyecto de arquitectura.
que había sido pensado en un sistema constructivo. En el fondo es un llamado a que los arquitectos pensemos los proyectos en cómo se van a construir, que es lo que comenta Ignacio. No pensar un proyecto en su forma y luego problema del ingeniero, cómo lo construye, si es de hormigón, si es de metal, sino meternos desde el inicio a cómo se va a construir. Y para allá vamos. Y por eso esta alianza con el CCI y que tenemos todas las ganas de que sea un súper apoyo a todos nuestros asociados. Alcanza a esto que estamos conversando, porque a veces también, cuando tú tienes un desafío arquitectónico, tú quieres hacer un edificio quizás de cierta forma y te encuentras con que quizás el sistema constructivo no está del todo diseñado para eso que quieres hacer, ese conflicto también hace que demos un paso más hacia adelante, ¿va? Hace que las empresas con las cuales estamos asociadas se metan de cabeza a solucionar eso y eso después se convierte en un sistema que se estandariza y hace que el sistema o toda la construcción industrializada puede abarcar quizás más proyectos de los que abarca actualmente. Entonces, ese conflicto yo creo que también es necesario, porque siempre nos permite ir un paso más allá e ir desarrollándonos. Pero yo tengo una visión más optimista, colega, en el sentido que está pasando, ¿ya? Que se vea poca gente acá hoy día. Yo participo del consejo muchas veces, muchas reuniones son bastante más masivas. El propio Ministerio de la Vivienda está privilegiando sistemas de alta industrialización y está ponderando. Nosotros acabamos de ganar una licitación, 2 licitaciones de Servio, 2 proyectos distintos, donde ponderaban arquitectura en un 50%, industrialización en un 40% y un 10% de eficiencia energética. ¿Ya? Y fue una experiencia piloto que es justamente para desafiar a la industria, desafiar a los arquitectos, desafiar a los constructores, desafiar a las inmobiliarias. Y eso está pasando con bastante frecuencia. Y hoy día el diálogo con los mandantes que tenemos en Altiplano, al menos, si no tienen esa inquietud, la provocamos nosotros, pero la escuchan además. Porque efectivamente se le acabaron los egipcios y tienen problemas de abastecimiento de mano de obra, tienen problemas con la postventa, la industrialización, en desarrollar eficientemente en clima controlado piezas y partes con repetición, es el forte de Henry Ford. No vamos a inventar la rueda, la industria va para allá. Falta, sí, y la academia, yo creo que ahí hay un gran desafío. Milton, yo tengo muy buenas noticias para todos los comentarios que hicieron. Y la verdad es que todo lo que hemos venido haciendo en el CCI nos ha llevado hasta aquí, a tener documentación, donde hemos levantado información de los arquitectos, de los ingenieros, constructores e inmobiliarios. Sabemos cómo piensan todos. Sabemos ya cuáles son esas barreras que tenemos que romper. Sabemos cuáles son las normativas que tienen prohibiciones que las necesitamos levantar. Entonces, en este momento, así como tenía una mirada muy positiva Ignacio, yo les quiero compartir que con el MIMBU hemos dado pasos agigantados en el tema de la vivienda. Con el MOP estamos trabajando en levantar prohibiciones, en especificaciones en cálculo estructural de establecimientos de salud. Así vamos a llegar a las divisiones de arquitectura del MOP. Entonces se van a ir abriendo, pero necesitamos que los profesionales se involucren. Las capacitaciones, nuestro consejo, casi todos los meses, y aquí Leonardo tiene mucho más información, hacemos encuentros técnicos y roadshows. Y hoy día, de hecho, se va a sellar con una firma un convenio que estamos haciendo con la AOA para que los socios de la AOA formen parte del CCI con un descuento especial para fomentar que tengamos muchos más arquitectos y ellos trabajan de forma colaborativa con nosotros. Este mismo convenio lo vamos a hacer con la AICE dentro de las próximas semanas y aquí vamos a tener esto que yo les mencionaba al principio de la etapa de diseño reforzada con muchos más profesionales involucrados. Y lo otro que quiero mencionar, y aquí a mi querido Sebastián, que el Summit se llama AOA y CCI, o sea, Consejo de Construcción Industrializada. Y no podíamos decir Arquitectura y Construcción Industrializada en hormigón. Entonces, dicho esto, y la otra invitación es que hay mucha expertise. Ayer lo escuchaba a Sebastián Furcade decir que en la construcción tradicional
estamos en el último escalón y con la construcción industrializada estamos en los 2 peldaños principales, primeros. Entonces, lo que tenemos que hacer es movilizarnos a que estas cosas sucedan y la expertise que tiene el constructor tradicional puede dar un paso, otro paso y avanzar. Y eso es lo que cada uno tiene que, no sé, desafiar a quienes correspondan cuando se acerquen a ustedes a preguntarles qué pasaría si hago esto y ahí tener respuestas a esas preguntas. Así que espero a ver. Tatiana. Bien, yo no sé si hay alguna pregunta adicional por tiempo. Bueno, acá tenemos. Sí. Hola, muy buena la discusión. Yo me muevo en el ámbito de la eficiencia energética y para que vean, aterricé acá, iría a ver cómo Mane, que diseña tan bien esos diseños tan complejos, cómo le hace el quite a una estructura tan rígida, que es la imposición de esta trama. Pero bueno, fuera de eso, me interesaba también, claro, estamos todos preocupados por los costos. Qué bueno que saber que oficinas tan experimentadas se le cae un proyecto y lo vuelven a rehacer porque los costos no dieron. Nosotros somos pequeños y pasa día a día y estamos todos buscando lo mismo, cómo sistematizar las cosas. Te pregunto, bueno, más principalmente acá con ustedes, con las casas, hoy día los costos están en las nubes. O sea, por eso también, no solamente por un compromiso con el medio ambiente, ni con la ciudad, ni con digamos, los costos se han subido demasiado. Y en el tema del usuario desconocido, porque la vivienda colectiva, ¿cierto? La vivienda en altura, nos plantean a nosotros el tema también de los costos. Ya ustedes hemos visto todas las noticias como ya no se pueden levantar contratos antiguos porque cambió el escenario. Si lo hubiésemos hecho antes en temas industrializados, prefabricados, esto habría sido una solución. Pero lo pregunto más allá de ese 19 y los 40 y tantos, sino que lo pregunto como a nivel de casas ya más, no sé, de 100 metros cuadrados. El beneficio de construirlo industrializado, prefabricado, se traduce. Entiendo que en el sostenedor de colegio, sí, es fantástico, porque tenemos que sacar el colegio a flote y es de él. Pero un usuario terciario, ¿quién se beneficia con eso? O sea, le traspasan el beneficio a una inmobiliaria. O sea, yo voy a comprar un departamento y decir, voy a comprar este que está prefabricado porque vale un 80% menos de lo mismo que venden en el otro lado. O valen todos lo mismo. ¿Quién se quedó con ese beneficio? En este caso económico. Yo no creo que haya un delta así que uno pueda radicar en uno u otro actor. La industria es muy competitiva y no hay una distinción. Primero, industrialización, todos industrializan a diversas escalas, ¿ya? Están quienes fabrican en hormigón, que llega el fierro doblado de una planta, que el moldaje es arrendado a Peri, y suma y sigue. Y llegan los paneles de Volcanita, de drywall, y no estucan, no enyesan, hacen mucha pega directamente utilizando sistemas industrializados, ¿ya? En el otro extremo podríamos decir, bueno, el moldaje Donat, que lo fabricaba en terreno, doblaba el fierro en terreno. Había una fábrica con subterráneos de muebles de cocina, con Volcanita y unos viejos pegando formalita con Agorex. O sea, para poner, eso pasaba y no hace tanto. Todos avanzan en industrialización, ¿ya? ¿Qué hacemos los arquitectos? Bueno, podríamos siempre preocuparnos de diseñar que el formato de un cerámico no se corte nunca, ni en los baños ni en las cocinas. En general uno elige, mira, esto se ve bonito, ya, y la partida allá. Y el término no, los cortes déjalo escondido detrás de la puerta. Pero hay unos egipcios ahí cortando con sistemas. Entonces, es un continuo. No existe ese 10% que se lo queda uno u otro. La eficiencia, de hecho, yo creo que lo que está pasando es como la historia de la generación eléctrica a petróleo versus las renovables, ¿ya? Renovables, paneles solares, la fotovoltaica. Yo me acuerdo de participar en un proyecto en España donde el Estado en España auspiciaba, subvencionaba la producción fotovoltaica y la petrolera que se la arreglen y sin meterse en la contaminación.
Han pasado 20 años desde esa experiencia que me tocó a mí participar. Y hoy día la producción de energía renovable, solar, el costo de un panel solar es mucho menos, O sea, mucho más ahí tú competitivo. tienes que ha ido bajando, entonces todos se benefician con eso. Pero en este Pero es que aquí va a momento, pasar lo mismo. la industrialización, de hecho, pensando como 10 años atrás, hablar como del sistema de Baumax, era como decir, oye, voy a hacer más caras las cosas. Dame tiempo. Lo que pasa es que hay que montar el 1, montar el 2, montar el 3. Pero después, cuando prende, te baja los costos. Pero Y claramente producir un panel fotovoltaico no es lo mismo que producir un edificio. Que nos pasa lo mismo que la eficiencia energética. La casa A no es lo mismo que la ampolleta A. O sea, hay un mundo diferente. yo las 3 últimas. La verdad que quería complementar un poco lo que han dicho, digamos, y a lo menos, tal vez en 50 años más esto va a ser historia, digamos, pero en este momento, digamos, las utilidades que se van construyendo un poco yendo a tu línea, digamos, en prefabricación la utilidad se va construyendo. Cuando la estrategia de la construcción es la que cambia. O sea, uno no puede enfrentar un proyecto de construcción industrializado, prefabricado, digamos, de la misma forma como lo hizo tradicional. Si tú partes así, te vas a gastar todo y al final no vas a encontrar ningún beneficio. ¿Ya? Puede ser que el beneficio sea a lo mejor el ahorro de los compras, pero a la larga no vas a encontrar beneficio porque construiste de una forma que no estaba orientada hacia el producto que estabas utilizando para construir. Yo diría que básicamente esa es la parte que en este momento, como la industrialización o la prefabricación no está del todo desarrollada, sino que está en un proceso que está entendiendo algo, todavía los constructores o los mandantes no enfrentan los proyectos que van a ser construidos en base a prefabricación con una estrategia enfocada hacia ese tema. Sí, gracias a todos por los que pudieron asistir y bueno, va a quedar grabado, así que va a estar disponible para que lo podamos difundir. Sí, hay una tercera sesión, va a estar Samuel González de Sumari mostrando proyectos en prefabricación súper interesantes desde la arquitectura, así que para abrir un poquito los ojos y dejarnos a todos motivados.